Hola a todos, este es el curso de Java nivel 2, metodología de programación, clase 6, manejo de archivos. Aparte de eso también vamos a hacer lo que son manejo de excepciones. Y bueno, entonces empecemos. ¿Cómo vamos a crear un archivo? Un archivo de texto es lo que vamos a crear. ¿Y para qué nos va a servir? Lo que vamos a hacer es crear este archivo de texto y lo cual va a ser almacenar nuestros datos que estemos digitando en lo que es en el frame y guardarlos en el texto para que luego cuando volvamos a ejecutar el frame pues encontremos todos los datos que hayamos registrados en el frame. Y para esto, para crear un archivo de texto, se crea esta palabra o esta clase que se llama FileWrite. Esta clase lo que hace es, como su nombre lo dice, se ata al físico del archivo, o sea, crea en cierto modo el archivo de texto. Pero para poder escribir dentro de este archivo de texto se necesita el printWrite, y esto conjunto con el FileWrite crea el archivo de texto y a la vez imprime en el archivo de texto los datos que estamos digitando. Y para utilizar estas clases se necesita importar de la librería java.io. Ustedes colocan import java.io y les va a salir estas dos clases que se llama FileWrite y printWrite. Luego de eso, sus métodos para escribir es el print y el printl, y al final se utiliza el close para cerrar lo que estamos haciendo. No necesariamente se debe cerrar para que al final, cuando volvamos a introducir unos nuevos datos, pues se guarde muy bien y no tenga una complicación. Y para eso se cierra y luego se tiene que volver a abrir. El print, la diferencia entre print y println es que el println al final de escribir algo pues nos va de frente a hacer un salto de línea. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros simplemente escribamos dentro de estos paréntesis sus parámetros necesarios para que se escriban dentro del archivo de texto, sin necesidad de poner al final un salto de línea para que los nuevos datos estén debajo de los datos que estemos colocando anteriormente. Esto ya me entenderán cuando hagamos el archivo de texto. Luego de eso, para que nosotros leamos el archivo de texto que acabamos de crear y que se hayan almacenado todos los datos necesarios, se tiene que utilizar estas clases llamadas FileWrite y BufferWriter. Estas clases lo que hace es leer el archivo de texto y a la vez sus datos que están adentro, y para eso se utilizan estas dos clases. Luego de eso, sus métodos para leer es el writeLine y el close. Al igual que el anterior, se debe cerrar. ¿Cómo lee? Miren, para que ustedes lean línea por línea, al ustedes crear este file BufferWriter, lo que hace es leer línea por línea, pero ustedes van a indicarle hasta cuándo va a parar. De cierto modo, nosotros vamos a crear un salto de línea, ¿no? Bueno, no un salto de línea, sino algo que lo separe de un dato específico. Por ejemplo, nosotros queremos, no sé, guardar varios objetos. Me refiero a, no sé, a ver, un ejemplo sería nombres, por ejemplo. Yo quiero guardar 5 nombres. Entonces, escribamos, por ejemplo, Marcos y ponemos un coma, María, coma, Juan, coma, Anthony, por ejemplo. Ahí tendríamos ya los 5 objetos de nombres y su separación sería por la coma. Pero cómo saber también cuándo se llegó al final, y para eso se utiliza un while, donde esto recorrerá línea por línea hasta llegar al final, que sería el null. Entonces hasta llegar al final ahí recién se pararía y terminaría la lectura, y ahí se mostraría dentro del frame que nosotros estamos creando. Este es simplemente una pequeña introducción a lo que vamos a hacer. Eso lo vamos a resolver en unos instantes. Y bueno, esto es lo que son excepciones. Necesariamente debemos crear una excepción al crear un método de lectura como también de escritura, y para eso utiliza el IOException o el FileNotFoundException. En realidad solamente con el IOException sería más que necesario para utilizar las clases que acabamos de ver,
pero por seguridad a veces también se crea el file not found de exception. Entonces, bueno, con esto he terminado una pequeña introducción a lo que es el manejo de archivos, tanto para la creación y para la lectura. Y bueno, una excepción que sería esta, ¿no? Entonces, antes de empezar a programar, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal. Aquí van a poder encontrar todas las clases del nivel 1 ya completadas, más su proyecto que ya está hecho, como también tendremos un proyecto para el nivel 2. Y bueno, espero que se suscriban, me gustaría que también que lo compartan, me ayudaría mucho. Y bueno, creo que han pasado unos días de lo que tenía que hacer, pues me disculpan porque estoy en exámenes y estoy que estudio. Y bueno, con esto dicho, empecemos con la programación. Ya creé mi clase, aquí está, he creado 3 clases, una que es el frame, le he llamado interfaz. Vamos a hacer lo que es una creación de usuarios. Vamos a crear un usuario, bueno, los campos necesarios para un usuario, que sería el código, el usuario y su contraseña, y lo vamos a guardar en un archivo de texto. Y para visualizar cuántos usuarios tenemos, pues simplemente vamos a crear una tabla donde se va a almacenar o se va a mostrar los usuarios que estamos creando. Los botones son el grabar, limpiar y salir. A ver, este lo voy a llamar simplemente son nombres de las cajas de texto, nada más que eso. Estos son los botones. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos el frame, y lo que vamos a hacer, vamos a crear una clase, el usuario. Esto ya lo hemos hecho la clase pasada, pero la diferencia es que ahora vamos a utilizar métodos, el encapsulamiento. No vamos a utilizar en sí los datos. Me refiero a a las variables que estemos creando aquí. Por eso vamos a crear un privilegio para estas variables, que ese privilegio sería un private. El private va a almacenar el código, también va a ser privada el usuario y la contraseña. Luego de eso tenemos que crear su constructor, pero para eso vamos a tener que crear sus métodos de encapsulamiento. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Y ponemos get y set, marcamos todo y generar, y se generó todos los get y set. Dentro de este constructor de la clase usuario vamos a nombrar a cada uno de ellos: string código, string usuario, string contraseña. Y recuerden que aquí utilizábamos el código this.código es igual a CO. Nosotros hacíamos esto, miren, código es igual a CO. Pero por método de seguridad no vamos a utilizar este formato. Método es un estándar, la verdad, para Java. Pero lo que vamos a hacer ahorita es esto, miren, vamos a poner this.setCódigo y dentro de los paréntesis vamos a poner el CO. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora necesariamente vamos a tener que utilizar los encapsulamientos para poder utilizar las variables de una clase. Yo les recomiendo que se vayan acostumbrando a programar así. Bueno, es un consejo, no necesariamente que lo hagan, pero bueno, ya verán por qué lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es seguridad para sus datos. ¿Me dejo entender? Entonces empecemos con la programación aquí dentro del frame. Esto lo borro. Vamos al método grabar. Aquí vamos a utilizar las librerías Java Swing, import java.io. El FileWrite, import java.io. El file
reader y import java.io. y el buffer reader. Y el file, no, el print write. Entonces con este tendríamos las librerías necesarias. Bueno, en realidad faltaría una que sería la tabla. Ya. Entonces estos pasos que estoy haciendo ahorita, default table model, esto ya lo conocen, ya le hemos visto la clase pasada. Sí, a ver. Acá va a decir código usuario. Recuerden que esto era para la cabecera. Estos son para los datos, lo vamos a inicializar en 0, en nulo, y luego de eso vamos a crear un usuario de la clase usuario, objeto usuario. Luego tenemos que crear un arreglo de objetos de la clase usuario, arreglo usuario. Y luego de eso recuerden que tenemos que tener un contador, ¿no? Que nos va a contar todos los arreglos que estemos creando dentro del objeto. Luego de eso aquí vamos a inicializar la tabla, el default table model de la clase, el objeto mi modelo. Vamos a poner acá data head, a ver, default table, me faltó la palabra reservada new. Recuerden que tienen que poner set model mi modelo para que se setee en la tabla. Luego de eso tenemos que crear el usuario, sus filas. Acá sería usuario, vamos a ponerle 100 usuarios que tenga, y el contador lo vamos a inicializar en 0. Eso ya lo conocen. Ahora dentro del botón vamos a crear un try catch. Acá vamos a poner exception x.getMessage, y aquí vamos a registrar todos los datos del frame que estemos colocando. Primero es el código, código.getText, string usuario, jtextfield usuario, getText, string pass, jtextfield, contraseña, su getText. Y luego de eso tenemos que utilizar el objeto usuario es igual a new usuario, y dentro de los paréntesis, para inicializar las variables en la clase usuario, necesitamos colocar la contraseña y el password. Recuerden que todos estos pasos yo ya lo he explicado en la clase pasada. Les recomiendo que lo vean. Lo estoy haciendo un poco rápido para no perder tiempo, porque sería hacer lo mismo de la clase pasada. Lo que nos interesa es guardar en archivo de texto, y todavía no llegamos a eso. ¿Está bien? Aquí tenemos que poner. Recuerden que aquí estamos ya almacenando en el arreglo de objetos de la clase usuario. Aquí tenemos que poner y más. Entonces, si se recuerdan, creamos un método llamado insertar tabla, y dentro de este método tenemos que tener un parámetro que nos haga referencia al objeto de la clase usuario. Y cuando creamos este método, teníamos que llamar a su clase llamada usuario, y le llamamos, por ejemplo, u. Recuerden que no es necesario insertar tabla, acá me faltó. Ya. Recuerden que no necesariamente deben tener el mismo nombre. Por ejemplo, yo le estoy poniendo u, pero le estoy mandando el parámetro objeto usuario. ¿Está bien? Entonces, dentro de esta clase vamos a crear el object. Ya saben para qué sirve el object. Una fila
Y ahora, si se recordarán, en esta parte también cuando poníamos el objeto U, necesariamente teníamos que colocar los datos. Miren, ya no me salen los datos. ¿Por qué? Porque yo los datos de la clase usuario los he puesto como private y no se van a anotar, y por eso vamos a utilizar los encapsulamientos. Por ejemplo, .get código, get usuario y get contraseña. Luego de eso aquí tenemos que poner .z, modelo .add row fila. Entonces hasta aquí simplemente lo que he hecho, miren, lo voy a ejecutar para que vean. Lo único que he hecho es, cuando yo registre a un usuario, me lo coloqué en la tabla, miren, 111 usuario nuevo, 1234, guardo y miren, eso nada más he hecho hasta ahora, lo que hemos hecho en la clase pasada. Ahora yo quiero que estos tres datos, estos tres campos se guarden dentro de un archivo de texto. ¿Cómo hacemos eso? Miren, dentro de este botón, lo que vamos a hacer, vamos a crear un método llamado insertar archivo, y necesariamente tenemos que mandar también el objeto de la clase usuario. Aquí vamos a poner public void insertar archivo y vamos a crear el mismo U. A ver, insertar archivo, ya está. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, aquí lo que tenemos que hacer es primero crear su try catch con la excepción io exception x. A ver, necesitaba importarla, miren, me faltó importarla, deben importarla, recuerden. Luego de eso, aquí tenemos que poner ix.getMessage por si existe algún error, y dentro de esto tenemos que crear el file. Recuerden que el file write es para escribir. Lo que primero que tenemos que hacer es escribir dentro del archivo de texto. Ponemos fw new file write, y dentro de este file write sus parámetros, miren, sus parámetros son el file, que significa archivo, y el nombre de este archivo. Este boolean lo que hace, bueno, no es necesario hacerlo, pero por estándar necesariamente tenemos que crearlo. Vamos a llamarle acá usuario.txt. Recuerden que también tiene que tener su extensión .txt. Luego de eso tenemos que utilizar el print write, donde vamos a crear de la clase printWrite su objeto, y lo vamos a tener que mandar un parámetro. Miren, si vemos aquí, el parámetro necesariamente necesita un archivo, un file de la clase file, y como nosotros ya lo tenemos aquí, pues le mandamos ese objeto fw. Luego lo que tenemos que hacer es averiguar si el archivo ha sido creado, y por eso se hace una comparación. Bueno, me dice que nunca va a ser nulo, porque sí o sí lo va a crear el archivo, así que no es necesario que lo hagan que hagan una verificación si el archivo ha sido creado, porque me dice que sí o sí va a ser creado. Entonces, bueno, no es necesario. Y lo que tenemos que hacer ahora es escribirlo. ¿Cómo hacemos esto? Miren, este objeto printWrite nos va a ayudar a escribir todo lo que queramos dentro del archivo de texto, y para eso vamos a poner pw, el objeto print, miren, aquí está, ven, printf, print, ln. Necesariamente, miren, el printf solo me permite formatos string, object, acá igual el ok, string, pero lo que yo necesito es un object, y aquí de aquí, el println, es lo que necesito. Ponemos println.get código. Necesariamente tenemos que separarlo. Vamos a hacerlo con esta barrita. No necesariamente debe ser esta barrita, puede ser un punto y coma, algo así, no sé, como ustedes quieran, pero yo lo voy a hacer porque yo estoy acostumbrado a hacerlo con ese
con este de aquí, perdón, no sé su nombre. Otra vez seguimos, .get usuario, lo separamos. Recuerden que al comienzo les dije que necesariamente deben separar para saber qué es lo que están guardando dentro del archivo texto, o cuando lo lean, para que sepan cómo van a leer. Luego de eso aquí ponemos get contraseña, y con esto ya estaría hecho. Hasta aquí ya lo están guardando, pero necesariamente lo que deben hacer es también cerrarlo. ¿Cerrarlo para qué? Para que cuando ustedes en este botón vuelvan a insertar un nuevo dato, pues se guarde todos los datos que estén creando sin alguna complicación. Entonces miren, ahora lo vamos a ejecutar. Vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, usuario nuevo, 1, 2, 3, 4. Ponemos guardar. Y miren, salió normal, aparentemente no pasó nada, porque pasó lo mismo que hicimos desde un comienzo. Pero, miren, ahora nos vamos al proyecto que acabamos de crear. Que aquí está, miren, este es el proyecto que yo he creado, miren. Si lo comparamos, clase 6, clase 6. Entramos aquí y miren, dentro de este proyecto, si ustedes se dan cuenta, en este tipo dice documento de texto. Simplemente le doy doble clic. Y miren, en este archivo de texto se guardó lo que yo acabo de crear. ¿Ven? Aquí está código, nuevo y contraseña. Código nuevo y la contraseña que sería 1, 2, 3, 4. ¿Me dejo entender? Entonces, en realidad se creó el archivo de texto y me lo guardó. Miren ahora, si yo lo ejecuto, no me aparece nada porque todavía me falta crear la clase que se llama FileWrite, que sería la lectura. Entonces para eso necesariamente vamos a crear un método que se llame leer archivo. Vamos a llamarlo así. Este leer archivo lo que va a hacer es leerme el archivo de texto que yo acabo de crear, que se llama usuario. Y para que al yo ejecutar el frame, necesariamente este archivo de texto, bueno, este método debe ejecutarse ni bien yo ejecute el frame. Y para eso se coloca dentro del constructor de la clase del frame, que es interfaz. Y para eso yo lo voy a poner acá, this.leer archivo. Entonces hasta aquí, ni bien yo ejecute el frame, pues me va a leer todos los datos que se encuentren dentro de este archivo de texto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a crear el archivo? Vamos a crear su try catch, vamos a poner io exception x get message. Y aquí vamos a tener que crear sus métodos. ¿Cuáles van a ser sus métodos? Bueno, no sus métodos, sino sus objetos de la clase FileReader. FR new FileReader. Y dentro de este FileReader lo que va a necesitar es el nombre del archivo. Recuerden que el archivo se llama usuario.txt. Entonces acá usuario.txt. Luego de eso necesitamos crear el buffer reader. Y miren, si vemos sus parámetros, me necesita un objeto de la clase reader creo que se pronuncia, de la clase reader. Entonces, como ya tenemos un objeto, entonces ponemos fr. Bueno, entonces como ya está aquí, entonces aquí tenemos que hacer una comparación si está leyendo ese archivo de texto. Bueno, acá. Bueno, me dice al igual que el anterior que no es necesario esto porque sí o sí lo va a leer. Aparentemente ya me está diciendo que aunque no, bueno. Por seguridad vamos a hacer eso, ¿ya? Recuerden que es mejor prevenir que lamentar. Por seguridad vamos a poner una diferencia de null por si el archivo no lo encuentra. ¿Está bien? ¿Por qué hago esto? Porque miren, si el archivo no lo encuentra, yo puedo crear un mensaje diciendo el archivo no existe. Entonces ahí ya estaría evitando un error que podríamos tener, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? Lo que vamos a hacer es, al crear este objeto FileReader y luego el BufferReader, lo que va a hacer es leer uno por uno. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un while. Dentro de este while vamos a crear bueno, tenemos que crear una variable que se llame línea y que me lea línea por línea. Esta variable lo que va a hacer es leer línea por línea, y para eso se necesita este método de la clase BufferReader. Miren, este es el objeto BR que está aquí. Lo que yo hago es coger del objeto su método readLine, y lo que hace es leer línea por línea hasta llegar a null. Bueno, acá no va el punto y coma, hasta llegar al final. ¿Me dejo entender? Y ahora, ¿cómo saber cuántas líneas existen y hasta qué punto debe leerme para que luego me ejecute? O me ejecute en el cierto modo de que me lo vuelva a poner en la tabla. Pues es muy simple, miren. Necesariamente tenemos que crear un objeto de la clase tokenizer. Esta clase string tokenizer lo que hace es leerme línea por línea, o bueno, dato por dato, pero la diferencia de este es que necesita dos parámetros. A ver, lo he escrito mal, toque string. Miren, necesita dos parámetros. Miren, si leemos aquí nos dice un parámetro de tipo string y otro parámetro de tipo string. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos strings? El primer string lo que hace es leerme la línea que estamos buscando, y el segundo es el separador. Recuerden que yo le creé aquí abajo este separador, ¿ven? Por eso le puse este que me separa dato por dato. Si yo tengo tres datos, pues este separador lo que hace es separarme los tres datos y saber cuántos datos existen dentro del archivo de texto. Y eso lo que va a hacer, leerme una línea y separarme dato por dato de la que se está encontrando dentro de esta línea. Luego de eso tenemos que crear el dato. Por ejemplo, el primer dato sería el código, ¿sí o no? Ponemos st.next token string, a ver, next, allá. Luego es el usuario. Necesariamente debe estar en orden. Si ustedes han puesto código, usuario y contraseña, deben estar así igual. Acá la contraseña. Aquí también, como son string, no necesariamente necesito ponerlo string.value, o sea, convertirlos a cadena, porque ya están en cadena. Si hubiese sido, por ejemplo, miren, si este hubiese sido otro tipo de dato como un double, me va a salir un error, y lo que tienen que hacerlo es convertirlo. ¿Cómo se convierte? Pues muy fácil, ponen punto parse double y ya se convirtió en un double. O sea, ustedes están leyendo el dato del archivo de texto y lo están convirtiendo en double. ¿Está bien? Bueno, yo no estoy utilizando el double, así que no me interesa esto, pero lo estoy haciendo para que ustedes sepan. Luego de eso, hasta aquí estoy leyendo ya los datos que se encuentran dentro de este archivo, dentro del archivo. Y lo que me interesa ahora es insertarlo dentro de la tabla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es muy simple. Lo que tenemos que hacer es ahora crear uno que me llame, bueno, ¿cómo hacemos? A ver, lo hacemos desde el objeto. Ya miren, lo que vamos a hacer es al igual que aquí, vamos a crear todos los arreglos que se encuentren, o bueno, vamos a crear de nuevo todos los arreglos. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple, vamos a crear el objeto usuario. Bueno, en realidad, para hacerlo más corto, vamos a utilizar estos dos. Acá es us, acá es n. Entonces hasta aquí estoy creando, bueno, estoy dándole los datos a la clase de usuario, y luego lo estoy creando en un arreglo de objetos, y luego de eso, pues muy simple, lo voy a
lo voy a guardar dentro de la tabla, y luego lo voy a aumentar de uno en uno para que me vuelva a sumar dentro del siguiente arreglo de objetos. Entonces con eso estaría listo. Miren, vamos a ejecutarlo. A ver, me dice... ¿Por qué me sale esto? Bueno, ¿qué había pasado acá? Que yo, si ustedes se han dado cuenta, yo no había puesto insertar tabla, sino había puesto insertar archivo, y lo que hizo fue, pues, pues me di cuenta cuando abrí el archivo de texto, pues este datito se había multiplicado millones de veces, y lo que pasaba es que me mandaba este error. Bueno, ya no se nota. Lo que pasaba es que me decía que el límite de objetos que se puede crear es 60. Bueno, aquí le había puesto 100. Y como esto superaba los 100, pues me salía ese error y al final no me ejecutaba nada. Entonces, miren, eso solamente... bueno, el código ya está. Lo único que faltaba era eliminar todos los datos que se encontraban dentro del archivo de texto. Y bueno, ya estaba todo, ¿no? Ese es el único error nada más que al comienzo puse, que fue insertar. Antes de insertar la tabla, pues insertar archivo, pues insertó millones de veces y bueno, ya no pude leer el archivo de texto. Entonces lo ejecutamos y miren, ya de frente me almacenó bueno, me lo colocó del archivo de texto a la tabla. Miren, vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner aquí Lalo. Y esta es su contraseña. Miren, salimos, volvemos a ejecutar y me lo leyó tranquilamente, ¿ven? Y si nos vamos al archivo de texto, pues aquí va a estar. Entonces, bueno, creo que con esto sería todo. Ya estaría todo hecho, lo que es un archivo de texto, cómo leer y cómo escribir. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.